momentos del año siempre digo que hacemos un balance de lo que fue nuestra vida. Si las metas llegaron al objetivo, si cumplimos esos objetivos, lo que no pudimos alcanzar. Y también vemos como que un año más pasa sin poder alcanzar aquello que queríamos. También lo vemos como un paso del tiempo hacia situaciones que no pudimos conquistar. Y muchas veces, más allá de ser creyentes, de tener una fe, hay personas que a causa de esto, y cada uno de nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, quizás atravesamos un momento así por medio de la emoción, por medio de la frustración, de situaciones que debemos enfrentar. Lo que experimentaba David aquí, la emoción venciendo el momento, la emoción que nublaba su entendimiento y que le hacía ver una situación para él real, para él algo que podía palpar y algo que era totalmente creíble. Pero sin embargo que la Escritura nos muestra que en ese momento no estaba justamente viendo claramente. Así nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, nublados por los problemas, por las situaciones difíciles, por aquellas cosas que quieres lograr y parece que no llega, por ese tiempo de bendición que parece retardarse y que pareciera que termina un año más, y un año más que viene a recordarnos que no has alcanzado tus metas, tus logros, tus objetivos. Un año más que no solamente se trata de metas o de una actitud positiva o de decisiones que no tomaste en el tiempo correcto, sino que hay veces que hay cosas que escapan de tu posibilidad. Y en ese momento es cuando el hombre mira a Dios para preguntarle: Señor, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más falta? ¿Cuánto más debo esperar para que la bendición de Dios esté en mí? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que aquello que anhela mi corazón llegue a mi vida? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Hasta cuándo? Bueno, esa misma pregunta es la que David le hizo al Señor por medio de esta oración, la cual muestra un sentido profundo en el cual muchas personas hoy pueden sentirse identificadas, porque en algún momento de nuestra vida, seas creyente o no, porque David era un hombre de fe. Ni hablar de aquel que no tiene a Dios, ni hablar de aquel que no tiene ninguna esperanza. Pero aún aquel que tiene su fe puesta en Dios, aún aquel que busca lo recto en su corazón, la palabra de Dios nos muestra que puede atravesar por estos estadios, por estos momentos. Y quizás hacerse esta pregunta también. Una pregunta que no muestra lucidez o no muestra claridad, pero sí que muestra la sinceridad del corazón de alguien que se encuentra así. Cuando tú hablas con una persona que está frustrada, con una persona que enfrenta problemas, y tú ves que esa situación es totalmente tolerable, que ese problema tiene una solución, o que simplemente no lo tiene, y frustrarse no tiene ningún sentido. Tú miras desde afuera, desde otra manera, pero es bien válido para la persona el reaccionar de esa forma. Es válido que una persona en medio de situaciones que no sabe cómo resolver, no sepa cómo reaccionar, y muchas veces su reacción sea negativa, sea fatalista, y lo ponga en una condición de distancia. Bueno, aquí David lo hace, pero en cuanto a Dios, y él clama al Señor una plegaria de ayuda en la aflicción. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 13 del libro de los Salmos. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora.
Libro de los Salmos, capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Esta es una palabra tremenda, porque expresa el dolor de alguien que se encuentra en una situación difícil y que no encuentra respuestas. Muestra el corazón de alguien que llega a un momento como en este tiempo del año, en el cual hace cuentas y dice: ¿hasta cuándo? Dice la palabra: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Quizás hoy tú te preguntas: Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que pasar esto en mi vida? Y ese hasta cuándo puede representarse en cualquier situación que te encuentres atravesando. Seas una persona que te sientas bendecida, seas una persona que en un balance general tú puedas decir: Dios me ha dado mucho este año, me ha bendecido, no tengo mayores altibajos, no tengo mayores problemas. Pero sin embargo hay momentos en tu corazón donde te preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? Entiendo que Dios me ha bendecido y entiendo que he podido ver la mano de Dios en diferentes áreas de mi vida, lo cual debería darme esperanza, lo cual debería hacerme ver de una manera más clara las cosas. Pero sin embargo, el pensamiento aquí y el sentimiento y la emoción venciendo el carácter, venciendo el entendimiento, el razonamiento correcto, es justamente ese problema que te hace hacer esta pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Dice David: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Para siempre voy a estar olvidado en tus pensamientos. Para siempre, Dios, vas a olvidarte de mí. ¿Hasta cuándo? Y tú podrías poner allí: ¿hasta cuándo esta enfermedad que no voy a poder vencer? Un año más y aún sigo en la misma condición. Aquel que no puede controlar su mente, aquel que su mente por momentos le hace ver cosas que no son reales, y que lucha en su mente entre lo real, lo ficticio, aquello que se crea, y lucha con una enfermedad así. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, van a vencerme en la mente? ¿Hasta cuándo mis problemas, Señor, no van a permitir que sea una persona normal? ¿Hasta cuándo esto que me causa temor? ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a estar así, sin poder superar la prueba? Un año más. Y el balance general me muestra que nada ha cambiado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que vivir en esta situación, sin trabajo, sin poder avanzar? Creo que tú puedes bendecirme, y tu palabra dice que tú eres el dueño de todo el oro y la plata de este mundo. Tu palabra dice que tú vas a bendecirme, que seré de bendición. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir así en la necesidad? ¿Hasta cuándo voy a vivir luchando para llegar a ninguna parte? ¿Hasta cuándo voy a sentir que me esfuerzo y que pongo lo mejor de mí, pero que no da resultado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que superar o tendré que ver y soportar el maltrato de mis hijos? ¿Hasta cuándo una mujer tendrá que soportar los malos tratos, los insultos y hasta los golpes de aquellos que los rodean? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo una persona derramará lágrimas
infructuosas, pensando que no llega a ningún lugar? ¿Hasta cuándo estaré llorando para ser una persona diferente? ¿Hasta cuándo voy a ser infeliz? ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo? Dice David, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Mi condición nunca va a cambiar, siempre seré una persona infeliz, siempre seré una persona que no pueda avanzar en sus proyectos, siempre seré una persona que no llegue a cumplir sus objetivos, siempre seré una persona que los demás elijan para maltratar, para menospreciar, siempre voy a ser el hazme reír, el que todos elijan para burlarse, siempre voy a ser así. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a vivir esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a sentir que esto es así en mi vida? ¿Te olvidarás para siempre? ¿Me tendrás para siempre en esa condición de alguien olvidado? Pero Él dice más, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Imagínate, tú vas a ver una persona y de repente tú llamas a la puerta y la persona está ahí adentro. Tú sabes que está ahí adentro. Entonces tú llamas. Y no es que no sepa que tú estás afuera, sino que se esconde y está mirando así. Y sabe que tú estás llamando, pero no te responde. Espera que termines, que te canses. ¿No te ha pasado alguna vez? Vas, golpeas las manos, llamas y están ahí adentro, pero no quieren abrirte. Porque vas a cobrar, porque vas a cobrar una deuda, algo que te deben, o alguna situación que los hace quedarse adentro. Tú sabes que están adentro, pero no quieren salir, se esconden. David está diciendo así. No es, Señor, solamente que te olvidaste de mí, sino que escondes tu rostro de mí, que tú te escondes de mí. Yo te llamo y tú te escondes para no ver mi situación. Es como aquel que dice, no quieren ver mi problema, no quieren ver mi dificultad, no quieren ver lo que estoy pasando, no quieren ver la situación. Dios no quiere ver lo que yo vivo. Pareciera que Dios no ve todo lo que yo sufro. Pareciera que Dios no ve lo que tengo que enfrentar en mi casa. Pareciera que Dios no ve mi necesidad. Pareciera que Dios no ve lo que enfrento, el dolor, la frustración. Pareciera que Dios no se da cuenta del dolor. Entonces la pregunta tiene lugar en mi mente: ¿hasta cuándo? Quizás alguno diga, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a poder aguantar? ¿Hasta cuándo voy a poder soportar el maltrato de los demás sin reaccionar como lo haría? ¿Hasta cuándo voy a soportar vivir una vida así? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no vendrá la respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor, te pediré y seguiré con las manos así, esperando, sin recibir? Y pareciera que otros sí lo hacen, pareciera que a otros sí les va bien, pareciera que otros alcanzan sus objetivos, logran sus metas, obtienen el resultado que esperaban, pero yo no lo logro. Quizás alguno que quiere superarse y dice, yo quiero estudiar y quiero ser una persona mejor, pero no me funciona, no me va bien. ¿Hasta cuándo? Hay personas que, hay veces que en los momentos así se golpean la cabeza y dicen, esta mente que no está bien, mi cabeza no está bien a causa de las drogas, a causa de la mala vida que he tenido, mi mente no funciona igual, mi cuerpo no es igual. Y tú puedes preguntarte hoy, ¿hasta cuándo el dolor en mis huesos? ¿Hasta cuándo el dolor en mi cuerpo? ¿Hasta cuándo este dolor de cabeza que nunca me deja? ¿Hasta cuándo la tristeza que no me permite avanzar? La palabra nos habla acerca de decisiones, nos habla de lo engañoso del corazón y de la importancia de llevar todo a la Escritura para tomar la decisión correcta. Pero también nos habla acerca del consejo importante. Uno cuando va a tomar una decisión importante en su vida, busca un consejo.
y que el consejo sea correcto y que el consejo sea el más acertado. Y para eso nosotros buscamos a una persona que sea la mejor cualificada para eso. Buscamos a alguien. Cuando alguien necesita un consejo de pareja, muchas veces recurren a alguien que pueda darles un consejo, recurren a hacer terapia matrimonial. Hay personas que recurren a la iglesia y buscan el consejo de un pastor. Hay personas que buscan información en las redes, buscan un consejo. A ver, pero siempre buscamos a ver cuál es el mejor consejo. No buscamos un consejo, aquel que quiere realmente hacer las cosas bien. No busca el consejo que le quede mejor a su vida o aquello que me confirma lo que yo quiero hacer, sino que más bien buscamos el consejo que nos es favorable. Aunque no me guste, entiendo que me está dando un buen consejo. Tú vas al amigo y dices, ¿qué te parece esto de mi vida? Sí, está bien, sepárate, hace esto. Pero tú dices, ese no es un buen consejo, porque mis hijos quedarán solos, porque ahora no solamente voy a tener que pagar un alquiler y la mantención de mis hijos y el trabajo y verlos poco, sino que tengo que pagar mi propio alquiler y no será fácil. Entonces uno toma un buen consejo, pero cuando uno está mal, cuando uno atraviesa problemas, ese problema da vueltas en la cabeza. Ese problema te está taladrando constantemente. Por eso cuando alguien enfrenta situaciones difíciles, muchas veces no puede dormir, muchas veces le gana el insomnio, se vuelve impaciente a causa de esa falta de respuesta, porque no sabe qué camino, qué decisión tomar. David dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? Otra versión de las Escrituras dice, ¿hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido a mi enemigo? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? Aquel que no experimenta esto en su corazón, quizás dice, ese es un sentimiento que está lejano a mí. No experimento ni el dolor ni la tristeza. Pero hay alguna situación en tu vida que quizás te preguntas ¿hasta cuándo? Quizás sea en ti mismo, en situaciones que tú quieres alcanzar, en cosas que a ti te gustarían cambiar, en cosas que no sientes una respuesta de parte de Dios. Los procesos que son difíciles, no las cosas simples, porque uno dice, bueno, lo simple quizás puede ser fácil de alcanzar. Y a veces uno dice, yo no quiero nada complicado, solamente algo simple. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero ser feliz. Quiero tener paz en mi corazón. ¿Y qué necesitas para tener paz en tu corazón? Bueno, mi vida es un infierno. ¿Por qué? Porque vivo en un hogar donde solamente yo voy a la iglesia, porque tengo que superar o soportar el maltrato de mi familia, el desprecio de los demás, la burla de mis compañeros de trabajo, porque a pesar de que busco hacer las cosas rectas, muchas veces cometo errores, tengo fallas. Quizás sea por no entregarme completamente a Dios, quizás sea por no tomar el consejo, quizás sea por no utilizar la palabra de Dios para entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Quizás sea porque esquivo el llamado de Dios en mi corazón y entonces enfrento la situación o las consecuencias de mis decisiones. Pero en definitiva, no soy feliz. No me va bien en la familia. Mi matrimonio es como el matrimonio de muchos. En definitiva, tampoco avanza. Tratamos de tapar un día con otro día y con objetivos muchas veces sin sentido para alcanzarlo en ningún momento, pero tratando de sostener muchas veces lo que es insostenible. Y te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré soportando el rechazo? ¿Hasta cuándo seguiré soportando la condición en el corazón? David dijo, ¿hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo voy a pensar? ¿Hasta cuándo voy a meditar en mi alma con dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo esto que me pasa voy a pensarlo y voy a pensarlo y voy a estar ahí taladrándome la mente? ¿Hasta cuándo? Tú tienes un problema y muchas veces cuando tú no confías, el problema es todo para ti. No puedes sacarte el problema de la mente. En cada cosa que haces el problema está ahí. Vas a dormir y el problema está ahí. Y estás buscando la solución y estás buscando la forma. Pero el problema es más grave aún cuando no tiene una solución que tú puedas darle. Quizás alguien diga: pastor, estoy enfermo. Y pienso, y no estoy pensando en cómo sanarme porque escapa mi posibilidad. Pero pienso en qué va a ser de mi familia. Y pienso qué va a pasar si mañana no estoy. Y qué va a ser de mis hijos. Y qué va a ser de la casa que todavía no terminé de pagar. Y qué va a ser del auto. ¿Y qué va a pasar si ya no puedo trabajar más porque ya no tengas fuerza? Y tú piensas en cosas que escapan a tu posibilidad. Pero es imposible tener ese consejo y ese pensamiento con tristeza en tu corazón cada día. Y preguntarte hasta cuándo va a durar la angustia, cuánto va a durar la aflicción, cuánto tiempo va a durar el martirio en el corazón de decisiones equivocadas, de una visión nublada realmente. Cuando uno está mal, cuando uno enfrenta la tristeza, su mirada no es clara sobre las cosas. Tiene una mirada mucho más pesimista. Cuando uno enfrenta la pérdida de un ser querido, muchas veces llega a pensar que nunca más va a ser feliz, que nunca va a poder superarlo, que no va a poder volver a comenzar. Una mujer que pierde a su esposo siente que ya nunca más va a poder ser feliz o superarlo o avanzar en la vida a pesar de eso. O el padre que pierde un hijo. Pero de alguna manera todo el dolor y las situaciones que uno tiene que enfrentar sirven para fortalecer el corazón. Sirve muchas veces como un punto de partida para la reflexión. David decía: este momento de reflexión a mí me representa un momento de dolor y de quebranto porque la angustia está en mi corazón y medito en ese problema constantemente. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo? Aquí había un problema claro. Y el problema era mi relación con Dios. El problema era mi comunión con Dios. La falta de respuesta aparente de Dios hacia mí por medio de la oración, por medio de la dificultad, lo cual me lleva a pensar, y quizás a ti, de preguntarte: ¿hasta cuándo? Tú vas a la oración y tú le dices: Señor, estoy enfrentando esto, me está pasando estas cosas. Y hay veces que la gente quiere una respuesta a una oración que nunca hizo. Y se pregunta: Dios, ¿por qué no haces nada? Y espera la contestación de una oración que jamás llegó, de una necesidad. Y tú puedes decir: pero la palabra de Dios dice que el Señor conoce todo lo que nosotros necesitamos, conoce nuestras necesidades. Y antes que yo abra mi boca o que la palabra esté en mi boca, Él la conoce toda. Pero queremos la contestación a una oración que nunca ha llegado. Pero David decía aquí: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a ocultarte para no darme una respuesta? Para no atender mi llamado. Para hacer caso omiso a lo que estoy pidiéndote. Y esto hace que piense que quizás Dios no quiere responderme. ¿No te pasa a veces cuando alguien no te contesta? Bueno, hoy la gente se ha vuelto mucho más impaciente. Al comienzo de la utilización de las aplicaciones de mensajería, era una tortura. Yo siento que hoy quizás nos vamos acostumbrando un poco más. Pero en el comienzo, antes las personas se comunicaban y enviaban una carta y pasaban 2 o 3 meses hasta que llegaba la carta, lo recibía, contestaba de nuevo, 2 o 3 meses más.
Hoy le envías un mensaje a una persona y tú lo ves y dices, lo leyó, no me contesta, no me responde, lo llama, lo vuelve a llamar, no me atiende. Pasaron 2 segundos. Imagínate cuando es algo importante. Dice, no me contesta, lo llamo, no me atiende, le mandé otro mensaje, le dejé un correo de voz, le escribí por otra aplicación, no me responde. El corazón que se encuentra así, afligido, preocupado, el corazón que se siente tan triste, ¿por qué? Porque hay una ausencia aparente de Dios, porque mi relación con Dios no está bien, mi comunicación con Dios no está funcionando, porque la tristeza me está ganando tanto el corazón que no dejo de pensar en eso, no dejo de pensar en mi problema, sea uno el problema que tú puedas tener. Quizás uno diga, yo tengo muchos problemas. Tengo problemas de salud, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económicos, tengo problemas quizás con mis nietos, tengo problemas con la casa, tengo problemas con mis créditos, tengo problemas de deudas, tengo problemas, muchos problemas. Pero quizás haya uno solo. Alguien que diga, yo tengo un solo problema, a un solo objetivo que no se da, que no llega, y me pregunto ¿hasta cuándo? Y le pregunto a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a ser así? Si Dios me ha podido dar tantas cosas, ¿por qué pareciera que esto no? ¿Hasta cuándo? Esta situación en mi vida va a seguir venciéndome. ¿Hasta cuándo mi enemigo va a seguir mirándome como que estoy derrotado? David decía, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No solamente mi relación, no solamente esa falta de Dios y esa ausencia, sino que veo que mi enemigo me va a vencer y que se va a jactar y se va a regocijar de haberme vencido. ¿No has sentido alguna vez que Satanás se burla de ti? Que cuando la tentación vino a tu vida, te sentiste tan frágil y tan delicado, te sentiste tan débil que no pudiste dejar, no pudiste frenarte a tiempo. Y en el momento que tu vida se deslizó hasta el pecado, caíste en esa condición, como decimos siempre. Ahora viene esa sensación de burla diciéndote vencí. Mirá el que decía que nunca más. Mirá el que decía que servía a Dios. Mirá el que nunca iba a volver a cometer error. El que dijo nunca más voy a caer en esto. Esto nunca más va a tener poder sobre mí. Nunca más el alcohol se va a hacer fuerte en mí. Lo voy a vencer. Aquel que le añadió promesas a eso. No solamente, Señor, voy a vencer, sino que te voy a servir, y voy a hacer esto y lo otro. Y entonces cuando el enemigo te vence, dice, ¿y dónde estás ahora? ¿Dónde está aquel que iba a predicar, que iba a hacer esto? ¿Dónde está el que no iba a ser vencido? ¿Dónde está el fuerte? ¿Qué pasa? Dios no te responde. La comunicación con Dios no está funcionando. Entonces, el salmista decía, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido a mi enemigo? Alguien que no he vencido. Alguien que se jacta de que un año más no lo he conseguido. De que no he logrado la meta. De que pensé que tenía una victoria, pero no fue así. ¿Hasta cuándo voy a ver a mi enemigo jactarse y burlarse porque no lo consigo? Él está clamando a Dios y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Es una condición de hastío, de hartazgo, de cansancio, de frustración, de pena. Al decir, Señor, ¿cuánto más? Quizás un padre mira a su hijo enfermo y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir el dolor de verlo así?
Alguien hoy tiene que ver a su pariente enfermo y pasar una situación difícil y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo en esa condición? Señor, creo en tu palabra y creo que tú puedes hacerlo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que las cosas cambien? Pero sin embargo dice la palabra, mira, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, para que no esté ahí derrotado, para que no esté en la lona y el enemigo me mire y se jacte diciendo, ahí está. ¿Qué es lo que le pide David? Mira, oh Jehová, Dios mío, respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, Señor, Dios mío, mírame, respóndeme. Llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en sueño de muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Para que no llegue al final diciendo, ya está, este no se levanta más. Es cuando ves a alguien caer y dice, ese no se levanta más. Ese no se levanta de esa situación, no va a volver a levantarse. No va a poder salir de esa condición, no va a poder salir. Sin embargo, el salmista dice, Señor, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos porque aquí, para ver las cosas con claridad, necesito, Señor, que tú me ilumines. Necesito, Señor, que tú me muestres. Que tú me permitas ver, Señor, esa gloria. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. David entendía que en medio de la oscuridad que estaba enfrentando, en medio de ese momento tan difícil que le tocaba enfrentar, el Salmo 18 dice, tú encenderás mi lámpara, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis tinieblas. En medio de mi dificultad, en medio de mi noche oscura, en medio del momento de tristeza, de lágrimas, en medio de ese momento que siento que la situación no va a cambiar. Entiendo que mis emociones están venciendo. Entiendo que no estoy viendo claramente. Entiendo que no estoy entendiendo, Señor, quizás tu silencio. Entiendo que quizás el pedido y el clamor y la oración que creo que no está llegando a los cielos no tiene que ver, Señor, con una falta de respuesta. No tiene, Señor, que ver quizás con que estás cansado de mí o que te escondes de mí. Entonces Él dice, Señor, alúmbrame, alumbra mis ojos para que vea en medio de la oscuridad, alumbra mis ojos para que pueda ver tu luz, alumbra mis ojos para que pueda ver tu obra, alumbra mis ojos para que pueda ver tu voluntad, para que pueda entender, Señor, que tú tienes un plan y tu palabra dice, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para tus hijos. Alumbra mis ojos, Señor, para que pueda verte. Aleluya y aleluya. Santo nuestro Dios. Dice la palabra en el libro de Job, Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. David estaba diciendo, Señor, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos, Señor, para que pueda ver claramente lo que está pasando. No es que Dios se haya olvidado de ti. No es que Dios esté lejos. Tus problemas te han puesto en esa sensación. Tus emociones te han vencido. Tus problemas y la falta de respuesta ante esos problemas y la falta de solución. Cuando tú dices, Señor, yo te pedí para que puedas resolver este problema, pero el problema sigue ahí. Este año pasó y el problema sigue estando allí. Y pareciera que mi enemigo me venció y no voy a ver la bendición y no voy a poder superarlo. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Señor, tú te has escondido de mí y no quieres nada saber conmigo. Pero es un entendimiento que está sesgado. No es Dios que se ha olvidado. No es Dios
que se ha ocultado de ti. Es la falta de luz en nuestros ojos los que nos impiden ver la obra y la bendición de Dios. Aún en el silencio Dios nos habla. Aún en el tiempo que Dios está detenido, el Señor está obrando. Aún en el momento que nosotros creemos que está inactivo, Dios está operando en nuestra vida. Dios está obrando en nuestro corazón. Y la falta de luz nos impide poder ver claramente. Y la palabra de Dios es la que trae luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú tienes luz, entonces ahora puedes ver claramente. El salmista dijo: alumbra mis ojos para que pueda ver. Alumbra mis ojos, Señor, para que pueda entender que no es que tú estés escondido de mí. No es que tú, Señor, te has olvidado de mí. Porque dice tu palabra: se olvidará la mujer del fruto de su vientre, aquel que ha llevado en su vientre, en sus entrañas. Se olvidará la mujer de aquel niño que llevaba en su vientre. Dice la palabra: aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en mi mano. El Señor no se olvidará de ti. El Señor no se olvidará de su amor, de su misericordia, de la gracia sobre tu vida. ¡Aleluya! Son tus problemas los que te hacen pensar así. Es la falta de claridad lo que te hace ver que Dios está lejos, que Dios está distante, que no te responde, que te ha olvidado. La palabra de Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. No estoy escondido ni lejos, solamente con un susurro en nuestra boca. Antes de que lo pronunciemos, dice el Señor: yo ya lo sé todo. Invócame en el día de la angustia. Este es el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. En el día de la angustia debemos invocar al Señor, debemos clamar a Él. Pero esta situación nos muestra que, a pesar de que podemos tener a Dios, nada impide que podamos pasar por situaciones así, en los cuales pensemos que no hemos logrado, no hemos alcanzado, como uno dice, no hemos alcanzado los objetivos, no hemos alcanzado lo que nos hemos propuesto. Las cosas no salieron como yo pensaba. Tú tenías un plan para este año, tú tenías proyectos, tú tenías una meta a alcanzar, pero las cosas no salieron como pensabas. Algo no se dio. Pero esta palabra viene para mostrarte que la falta de entendimiento y de claridad es lo que termina haciendo que no veamos aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Camino en esta plegaria, David cambia su postura y su posición. Desde un Dios que lo había olvidado, desde un Dios que se ocultaba de él, y los enemigos venciendo, y los enemigos jactándose de una victoria aparente, porque él dijo: para que mi enemigo no diga, lo vencí. Aún no ha vencido. Aún no estoy derrotado, aún no se ha terminado. Dice la palabra: mira, respóndeme, oh Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿No has sentido alguna vez que están esperando tu caída? ¿No has sentido alguna vez que es como que están esperando que te equivoques, que cometas un error? Hay veces que hay personas cercanas a nosotros que esperan que cometamos un error. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser? Son quizás seres queridos. Lo que pasa es que muchas veces en tu error las personas encuentran un lugar para refugiarse. Porque si tú fallas, dicen: no es tan perfecto. No es como quizás lo pinta. No es que todo le va bien. No es que tan así como que Dios marca tanto la diferencia y como yo no estoy en Dios, entonces tengo que padecer. Y es como que a veces esperaran el fracaso. ¿Para qué? Para decir: ¿viste? Para echarte en cara. Y David está diciendo eso, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahora, hay enemigos que no tienen que ver con lo externo. Hay enemigos internos. Hay enemigos en ti que por momentos te susurran y te dicen: no, vos no vas a poder, porque vos sos débil, porque vos sos una persona propensa a estas cosas, porque sos un violento, porque sos un adicto, porque
sos una persona que realmente no cambió. No trates de engañarte. Vos realmente no cambiaste. Y hay veces que Satanás viene y te dice, vos no cambiaste, vos seguís siendo el mismo. No trates de mostrarte delante de la gente como algo que no eres. Siempre vas a ser así. Y tú quisieras creer que un día eso terminará. Y tú quisieras pensar que un día el enemigo dejará de tener ese poder sobre ti. Pero quizás hoy dices, aún no lo he conseguido. Por momentos me siento fuerte, me siento bien. Y por momentos Satanás me acusa con todo, diciéndome, no seas hipócrita, no seas mentiroso, no seas falso. Tú eres un adúltero. ¿A quién querés engañar con esta vida? David se sentía solo, lo cual no significa que estaba solo. Tú puedes sentirte solo hoy, lo cual no significa que lo estés. Tú puedes sentirte abandonado, lo cual no significa que lo estés. Tú puedes sentirte hoy decepcionado por tu propia vida. Puedes sentirte hoy fracasado, lo cual no significa que sea así. Pero si tú dejas que tus sentimientos te venzan, entonces no podrás ver. Tú necesitas decirle, Señor, ilumina mis ojos. Señor, llena mis ojos de luz, como dijo David. Él le pidió al Señor, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos para que pueda ver, Señor, tu camino. Alumbra mis ojos para que pueda ver tus bendiciones. Alumbra mis ojos, Señor, para que pueda ver y entender que tú estás obrando. Alumbra mis ojos, Señor, para que pueda razonar correctamente. Si tú me has dado la victoria en tantas áreas de mi vida, si tú me has permitido, Señor, llegar a ti, entonces ¿cómo no vas a bendecirme? Entonces ¿cómo no van a romperse las cadenas en mi vida? Entonces ¿cómo no voy a ver la gloria en esta tierra de los vivientes? Y no otro ojo, dice la Escritura, sino mi ojo lo verá. Yo veré la gloria de Dios. Veré mi familia cambiar. Veré a mis hijos salir de las drogas. Veré a mi matrimonio renacer. Veré a mi esposo cambiar y dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar los vicios. Veré a mi familia caminar a un futuro diferente. Veré mi vida de fe siendo transformada por Dios, porque la gloria del Señor iluminará mis ojos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios. Mas yo, aquí David cambia totalmente el eje. Y dice, mas yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Señor, yo he confiado en tu misericordia. Y ahora mi corazón, que estaba triste, abatido, deprimido, poco amado, abandonado, ahora mi corazón, al ver tu misericordia, ahora mi corazón, al tener claridad, mis ojos, al ser alumbrados mis ojos, ahora pueden ver. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ya no habrá más la tristeza, el abandono, la decepción, la frustración, el fracaso, sino que por medio de la misericordia de Dios, por medio del gran amor del Señor para con nuestra vida, ahora nuestro corazón podrá estar alegre, podrá estar gozoso. Dice la palabra que la esperanza que se tarda es un tormento del corazón, se traduce en frustración, en tristeza, en desánimo, en desesperanza, en algo que no llega. Pero árbol de vida es el deseo cumplido, es la misericordia y el amor del Señor hecho realidad en nuestra vida. Es la palabra de Dios haciéndose viva en nosotros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Mira, tú puedes estar muy triste en esta hora, pero si le dices, Señor, alumbra mis ojos para que vea. Eliseo clamó y dijo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Alumbra sus ojos para que pueda ver claramente. Cuando podemos ver claramente, cuando podemos ver realmente que Dios está con nosotros. El problema aquí es que David sentía que Dios estaba lejos de él, se escondía de él, se olvidó de él.
y que parecía que no iba a poder superar y soportar esa situación. Pero la palabra de Dios dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas, alma mía? Es decir, aquel que estaba en frustración, aquel que por sus emociones se dejaba vencer, aquel que por sus emociones decía: me siento así, abandonado, olvidado, despreciado, lejos de Dios, en tristeza, con dolor en mi corazón cada día, y mis pensamientos que me retuercen en la mente y que no me dejan descansar y que no puedo estar en paz. Pero cuando la misericordia de Dios viene a mi vida, puedo reflexionar, y ahora el que tengo luz me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, esperanza mía, porque aún he de alabarle, porque aún he de ver su gloria, porque aún he de ver su bendición en mi vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Puedes preguntarte en esta hora: ¿cuánto? ¿Hasta cuándo, Señor? Puedes preguntarte en esta hora: ¿cuándo será el momento en que Dios me permita ser libre? Tú necesitas que el Señor traiga luz a tus ojos para que seas libre de aquello que no puedes ver claramente. Quizás tú dices: yo necesito que Dios me haga libre de mis malos pensamientos. Necesito que Dios me haga libre de la depresión, del desánimo, de la ira, del odio, del rencor. Evidentemente sí, necesitas a Cristo. Pero hay aspectos de tu vida en los cuales tú dices: estoy tan lejos, Dios no me responde, Dios no me ama, Dios no tiene algo para mí, Dios ve tan especial a todos. Inclusive David se está quejando de lleno aquí porque era un rey. David no era rey porque era favorecido por Dios, por ser un ser especial diferente a los demás, sino porque había un plan y un propósito en su vida, que era bendecir a los hijos de Dios. Era cumplir con el plan y el propósito de Dios para bendecir una nación. Era el objetivo de Dios sostener a David para cumplir su objetivo, para llegar a ese lugar. Pero David también, en su condición y por medio de las situaciones que tuvo que enfrentar, como las que tú enfrentas, también sintió soledad, abandono, quizás desprecio, dudas. Pero luego entendió que todo eso era porque había una falta de luz en sus ojos. Había una falta de entendimiento. La Escritura nos habla acerca de la luz, y que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no pueden ver claramente. Por eso aquel que no tiene a Cristo puede decir: ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Y hasta que te vuelvas de tus malos caminos, hasta que reconozcas tus errores, hasta que pidas perdón por tus pecados y te sometas a la voluntad de Dios. Hay quienes dicen: yo ya vine a la iglesia, pero aún no te has sometido a Dios, porque la palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Si tu vida no se somete a la autoridad de Dios, entonces en tu mente siempre va a estar taladrando el mismo problema. Mírate, ¿tienes un problema nuevo? ¿O es el mismo problema de siempre? ¿Es la misma situación de siempre, insuperable en tu vida? ¿Es la misma queja y reclamos a Dios? ¿Hasta cuándo? El problema no es hasta cuándo, sino que tus ojos sean alumbrados, iluminados por la gloria de Dios, iluminados para tener claridad de pensamiento, para ver claramente qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La palabra nos enseña que nosotros somos luz, luminares en este mundo. Y dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una obra que nosotros tenemos que hacer, y esas obras son las que iluminan. Esa luz que Dios ha puesto en ti no es para esconderla, no es para que tú la ocultes, sino para que esté en un lugar e ilumine. Es para que marque la diferencia. Pero esa luz no te pertenece, es la luz de Dios brillando en ti. Es como el reflejo de una luz en nosotros. No es nuestra propia luz lo que ilumina, lo que brilla.
No somos nosotros, sino que es la gloria de Dios. Es el obrar de Dios en nuestra vida lo que resplandece, lo que ilumina. No somos nosotros. David decía, Señor, júzgueme. Júzgueme mi rectitud, júzgueme, Señor, según mis caminos, júzgueme según lo que hago. Pero nosotros entendemos que no es nuestra propia justicia, que no es nuestra rectitud, que no son nuestros pasos, sino que es la gloria de Cristo en nuestra vida. Es la obra de Jesús en nosotros lo que nos justifica. Porque dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién vendrá a acusarte si Cristo murió por ti? En el momento que tú tomes ese acto de salvación, de redención para tu vida, entonces serás salvo. Dice la palabra, aquel que invocar el nombre de Jesús, este será salvo. Invoca el nombre del Señor y serás libre, salvo, para la gloria de su nombre. Aleluya. Y aleluya. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Tienes que despertarte. Deja de decir ¿hasta cuándo? Está bien, es válida tu queja, pero la queja muestra una falta de entendimiento. Dios no está lejos, ni se ha olvidado, ni te desprecia, ni te ha entregado a tu enemigo. Solo tienes que clamar a Él para pedirle que ilumine tu vida. Y tu corazón cambiará en el camino. Y tus emociones ya no se dejarán vencer por lo que está pasando, o por la prueba que enfrentas, o por la situación adversa que tienes que vivir, sino por la gloria de Dios, sino por la esperanza. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es lo que me hace permanecer confiado. Saber que Dios va a bendecir mi vida, sabiendo que Dios va a sacarme a luz, a bendición. Dice la palabra, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando tú puedes ver claramente, tú no estás diciendo, Señor, mi matrimonio está mal, Señor, mi economía está mal, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo los dolores? ¿Hasta cuándo la escasez? ¿Hasta cuándo la falta de trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor, aquello que anhelo que no viene a mi vida? ¿Hasta cuándo? Sino que con la luz, cuando el Señor alumbra tus ojos, ahora puedes decir, Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, te doy gracias por tu salvación, te doy gracias por la libertad en mi mente, te doy gracias, Señor, por tu obra redentora, te doy gracias por haberme hablado, Señor, un día, te doy gracias, Señor, porque en medio de los vicios, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza que había en mi corazón, Señor, tú te fijaste en mí, cuando nadie me vio a mí, Señor, tú te acercaste, me diste vida, me rescataste, Señor, del Seol. Aleluya. Y aleluya. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando tú ves claramente, puedes darte cuenta que Él te ha hecho bien. Alguno dirá, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué importa? La palabra de Dios dice, en Él esperaré. Y si tengo que llevar esta enfermedad hasta el final de mi vida, lo haré. Y si tengo que enfrentar situaciones que sean difíciles, lo haré porque sé que Él me dará la victoria. Lo haré confiando en Él. Lo haré diciendo, Señor, no hasta cuándo, sino cuándo. Cuando vea, Señor, tu gloria. Dice la palabra, cuando los cautivos vuelvan, cuando aquellos que habían sido llevados cautivos y estuvieron en tierras lejanas, dice, cuando sea vuelta la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirá la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. No diremos, Señor, ¿hasta cuándo?
sino que diremos, Señor, cuando salgamos de la cautividad, cuando salgamos de la dificultad, cuando salgamos del problema, cuando salgamos de la tristeza, pero ya puedo verlo, ya puedo ver la bendición de Dios en camino, ya puedo verme caminando triunfante, libre de la esclavitud, libre de aquello que te pone hoy en amargura, en tristeza, libre de aquello que te dice, ay, tienes un mal balance en tu vida, no te ha ido bien, sino que seremos como los que sueñan, seremos como aquellos que están llenos de esperanza. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos al Señor, gracias Señor porque hemos visto tu gloria, gracias Señor porque una vez más no nos has desamparado, no nos has abandonado, Señor, aleluya. Santo es Él. Él no te dejará, Él no te ha dejado ni te ha abandonado, Él no te ha olvidado como un padre que puede olvidar a sus hijos. Él dice no, un padre puede olvidarse, una madre puede abandonar a su hijo, pero yo no lo haré. Puedes sentirte así, pero pídeme que alumbre tus ojos para que veas la verdad. Pídeme que alumbre tus ojos, y sin importar lo que hoy estés pasando, verás su faz con júbilo. Verás esa bendición de Dios en camino. Verás que a pesar de las cosas que no has podido alcanzar, hay otras que Dios te ha regalado. Hay otras que Dios te ha permitido conocer. Hay veces que tenemos una mirada muy pesimista de nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre miramos a lo que no tenemos, sin importar todo lo que hayas podido alcanzar. Una casa hermosa, espaciosa, con un gran campo. Al poco tiempo uno se acostumbra y se olvida. Un buen auto, una empresa, todas esas cosas con el tiempo, que son las cosas que la gente anhela, con el tiempo uno se olvida, uno no le da importancia. El mundo busca y trata de llenar con esas cosas el vacío en su corazón, pero es una carrera imposible, porque el hombre nunca saciará su deseo de tener y de querer más. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, Dios te permite poder disfrutar de las cosas. Dios te permite en algunos momentos encontrar ese equilibrio y poder darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Hoy entiendes que en tu vida, más allá de que has podido sumar poco, quizás tú dices, pastor, este año sumé, pero sumé quizás muy poco, pero venías en tu vida de restar y de dividir, de destruir un matrimonio, de no poder ver a tus hijos. Quizás tú dices, Señor, ¿hasta cuándo no podré ver a mis hijos? Pero vienes de restar y de dividir, y llegas a Dios y ahora comienzas a sumar. Y uno dirá, pero no puedo ver a mis hijos, no tengo un trabajo estable. Pero Dios está tratando con tu corazón. Las decisiones que estás tomando son importantes. El buscar su palabra, el acercarte a Él, el pedirle la guía, el orar a Dios. Todas esas cosas marcarán la diferencia, su tiempo. Marcarán la diferencia. Harán que pueda ser un buen padre. Dios prepara su corazón. Dios no es un padre que le da a su hijo de 5 años un auto para que maneje. Cada cosa es a su tiempo. Y Dios primero quiere preparar tu corazón. Hay quienes dicen, Señor, devuélveme mi familia. ¿Para qué? Si tú aún estás en las drogas, si aún vas a destruir tu familia, Dios primero tratará con tu corazón, cambiará tu vida y luego te devolverá tu familia. Quizás tú dices, pero lo que yo quiero no llega. ¿Hasta cuándo? Deja que Dios ilumine tus ojos para que puedas ver lo que sí ha hecho, para que sí puedas ver lo que sí hará. La bendición de Dios está allí delante de ti, solo que a veces los problemas no te dejan verlo. El amor y la misericordia de Dios y la presencia de Dios está cerca tuyo, solamente que a veces los problemas no te dejan alcanzarlo. Vas a orar, pero tus problemas suenan más fuerte en tu mente y no puedes darle gracias a Dios por nada de lo que tienes. Siempre le dices, Señor, te pido, te pido, te pido. Pero si pudieras ver hoy las cosas que el Señor hizo en tu vida, no solamente lo que te falta, al hombre siempre le faltará algo, pero sí poder ver, como dijo el salmista,
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El Señor te ha hecho bien. Tú estás aquí hoy y quizás dices, he avanzado poco en mi vida, pero eres un mejor padre de lo que eras antes. Eres una mejor persona de lo que eras antes. Eres un mejor ciudadano de lo que eras antes. Ya con el hecho de haber salido de las drogas, del alcohol, ya con el hecho de haber dejado la delincuencia o la falta de honestidad, ya con el hecho de ser una mejor persona, ya comenzaste a sumar. Solamente será cuestión de tiempo. A su tiempo Dios nos dará todas las cosas, dice la Biblia. Pero es importante que puedas confiar en Él. Este salmo comienza diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Pero termina diciendo, Señor, te alabaré porque me has hecho bien. Podemos entrar a la oración totalmente confundidos y cargados por nuestros problemas. Pero cuando vayas a la oración, aún cargados por tus problemas, aún frustrado por todo lo que te está pasando, te irás de allí alabando y dándole gloria al Señor, porque verás la bendición de Dios en tu vida. Porque el Señor alumbrará tus ojos para que puedas ver claramente. ¡Aleluya! Y aleluya. Sabes, cuando tú tienes un problema, es como que el tiempo para ti te asfixia. El tiempo que pasa y la desesperación de no verlo es como que te enceguece. En una oportunidad, unos mineros quedaron atrapados porque hubo un derrumbe y aquellos mineros quedaron allí. Estaban tan profundos que no podían rescatarlos. Más allá de los intentos de poder rescatarlo, eso lleva mucho tiempo y hay veces que pasado ese tiempo que tienen de oxígeno, ya no se puede hacer más nada. Así que tenían una cierta cantidad de horas, las cuales por medio de comunicaciones, desde donde se encontraban hasta la superficie, les habían avisado que tardarían en llegar hasta donde estaban ellos. Uno de ellos tenía el control del horario y del tiempo que faltaban para ser rescatados. Cuando una persona se encuentra en esa situación, tiene que quedarse quieto, mayormente se acuestan, tratan de dormir, porque en ese momento es cuando el corazón se calma, la respiración se hace más lenta, entonces el oxígeno puede durar más que una persona que está desesperada o que entra en crisis. Entonces todos los mineros se acostaron y mientras que estaban allí esperando, este que tenía el reloj y los demás le preguntaban ¿cuánto falta? Este le decía 20 horas y pasaban unas horas y le decían ¿cuánto falta? Y este le decía 18 horas. ¿Y cuánto falta? Y este le decía 10 horas. Pero lo cierto es que ya hacía unas horas que el tiempo se había terminado. La cuestión es que llegaron a rescatarlos, pero el único que había muerto era aquel que tenía el tiempo, el que sabía el tiempo correcto. Los que tenían la esperanza de que quedaban más tiempo todavía, pudieron calmar su respiración para soportar y poder ser rescatados, pero el que conocía la hora, hay veces que nosotros decimos, si supiera cuándo va a venir, hasta cuándo, Señor, dime cuándo va a venir, pareciera que voy a llegar. Hay veces que cuando tú sabes el tiempo, la espera se hace interminable. Por eso es mejor que podamos confiar en Dios. Por eso es mejor que el tiempo lo tenga Dios. Es mejor que el reloj lo tenga Dios y te diga, falta todavía, falta un poco más todavía para que no perezcas en el camino, para que la desesperación no te venza, para que puedas confiar que la obra de Dios se hará en ti, porque tu vida está en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos, dice la palabra de Dios. En tus manos estamos seguros, Señor. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, sin importar el camino que hayas tomado o las decisiones. Quizás en algún área de tu vida tú llegaste aquí preguntándote hasta cuándo o cuándo el Señor hará esto. Pero el Señor te ha cambiado el enfoque.
mostrando la necesidad que tenemos de que Él ilumine nuestros ojos para que veamos claramente. La importancia de darle gloria a Dios, de exaltarle y de reconocer su bendición y su misericordia en nuestra vida. De reconocer que nos ha hecho bien, Él te ha hecho bien. Dice la Escritura, ¿acaso no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? La palabra de Dios hace bien a aquel que camina rectamente. Alguno dirá, no, la palabra de Dios me golpea. Al que camina rectamente, su palabra le hace bien. Pero al que no lo hace así, Dios viene para advertirte, para mostrarte un camino, para que salgas del camino equivocado y puedas caminar por la senda de la vida. Y hoy el Señor te ofrece esa salida, ese camino. Y el Señor dijo, yo soy ese camino, la verdad y la vida. Tienes que tomar el camino correcto. Tienes que tomar la decisión correcta. Nuestra vida transcurre en medio de decisiones correctas. Cuando tomamos buenas decisiones, nuestra vida cambia. Cuando tomamos la decisión de dejar las drogas, de cambiar de vida, de ser mejores personas, de ser un mejor padre, una mejor madre, cuando tomamos decisiones buenas en nuestra vida, importantes, nuestra vida cambia, el rumbo cambia. Y este es el momento de tomar una decisión. Abrirle tu corazón a Dios o decir, quizás no es para mí. Confiar tu vida en sus manos, reconocerle en todos tus caminos o decir, no necesito tal Dios. Es tu decisión. Las buenas decisiones nos llevan a buenos lugares. Esta es una gran decisión. Es la decisión de tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.